al aire una entrevista, porque hemos venido a nuestra provincia en algunas ocasiones, pero bueno, siempre es importante comunicar, conversar con los medios de comunicación, sobre todo en Los Ríos, y más aún cuando hoy cumplimos con nuestra obligación cívica, constitucional y legal de hacer nuestra rendición de cuentas como asambleísta de la provincia de Los Ríos, que esto manda la ley. Ya el día lunes realicé en Quito nuestra rendición de cuentas como presidente del Parlamento, pero bueno, esta es una oportunidad también para conversar de todo lo que se ha hecho, a vísperas de que estamos a pocos días de poder ya dejar nuestras funciones como presidente de la Asamblea. Rodolfo, buenos días. Buen día, Evaristo. Buenos días al presidente de la Asamblea Nacional, ingeniero César Litardo Caicedo. Bueno, hoy hemos mantenido en algunas ocasiones diálogos para dar a conocer el trabajo que se ha realizado dentro de la Asamblea Nacional. Recordar que ha sido el primer quevedeño como presidente del Parlamento, y eso hay que resaltar. Y en base a eso va a pasar mucho tiempo para que regrese por aquí el presidente de la Asamblea, ¿no? Creo que nos vamos y se va usted. No, yo espero vacunarme muy pronto. Yo también. Así me vaya a Miami. Pero no hay vacunas VIP. No hay VIP, ¿eh? Eso no hay acá. Bueno, presidente, gusto compartir con usted en esta mañana, junto a Evaristo Sebo y los medios de comunicación que están retransmitiendo este enlace que vamos a iniciar. Como para ir de Juan Pimpón, la primera pregunta, presidente. ¿Qué satisfacción da haber sido el primer presidente de la Asamblea Nacional quevedeño? Bueno, sentimientos encontrados, ¿no? El primer es el de orgullo, el de esa sensación de haber hecho historia, porque finalmente así lo es. De poder salir, como decía el día lunes en mi intervención en Quito, con la frente en alto, con mi conciencia tranquila, de que también en este camino muchas veces esa lógica de que a veces quienes son de tu misma tierra, el nivel de, no sé si envidia podría decirse, pero a veces también un poco el no aceptación de las cosas, también hace que haya algunos sectores que finalmente no valoren estos actos que son históricos, como lo decía. Pero finalmente así es esto, ya uno está acostumbrado y la satisfacción está, eso nadie lo va a poder quitar en la historia de nuestro país, nuestra provincia, nuestra ciudad. Y creo que más allá de eso, siempre es una persona muy respetuosa de las críticas, los comentarios, pero más allá de eso, creo que hemos hecho un gran trabajo por el país, porque una de las preguntas que a veces leo en redes sociales cuando dicen, ¿y César Litardo qué ha hecho por Quevedo? Realmente hay que salir de esa lógica de que hemos hecho por la ciudad, que ya hablaremos luego que hemos hecho por la ciudad, no es que no hemos hecho nada, hemos hecho mucho por la ciudad y por la provincia, pero en el momento que fui electo presidente de la Asamblea, ya se rompe esa especie de cascarón que me cubre la provincia de Los Ríos, ya me convierto en una persona que tiene una injerencia nacional y en algunos casos hasta internacional dentro del proceso de trabajo que se hace. Y eso tiene que también un poco ser parte del cambio de mentalidad de nuestra ciudad para poder avanzar y ir consiguiendo cosas importantes fuera ya de la provincia de Los Ríos y del país incluso. Así que eso es muy importante que se entienda, de que nuestra lógica ya se hizo nacional y que en esa lógica nacional sí, hemos hecho cosas por la ciudad que ya hablaremos ahora en su momento en la entrevista, pero que también son importantes dejarlas muy, muy claras. Y cuando me preguntan a mí, ¿qué es lo más importante que he hecho por Quevedo? La respuesta es sencilla: ser el primer presidente de la Asamblea en toda su historia. No creo que haya cosa más grande que esa. Bueno, y también como información, presidente Evaristo, años atrás los asambleístas conseguían también obras, recursos, ¿no?, para las provincias. Ahora ya no, prohíbe la Constitución. El asambleísta legisla y fiscaliza, y es otro trabajo, como lo dijo el presidente a nivel nacional. Pero en cambio el presidente de la Asamblea aprovechó la coyuntura, ¿no? O su posición como presidente de la Asamblea para poder hacer acercamientos, tender puentes, ¿no?, entre la gestión de nuestras autoridades. Muy bien. Presidente, hay siempre una aspiración básica, y lo que usted nos había presentado a la provincia de Los Ríos, al país, era tratar de enarbolar un proyecto grandioso como era el Código Orgánico Integral Agropecuario. ¿Cómo se mantiene esa posibilidad y esa gestión realizada por usted en la Asamblea? Bueno, gran parte de los temas que nosotros hemos planificado y hemos solicitado que se realicen, los hemos cumplido. Realmente yo creería que un 95%, siempre se va a quedar algo por ahí pendiente, pero creo que casi todo está
encaminado o cumplido como tal. Y una de las propuestas importantes que habíamos hecho desde la presidencia de la Asamblea era la creación de este Código Orgánico Integral Agropecuario que permita en el futuro que el sector agropecuario del país tenga un marco legal que le dé un empuje a su trabajo. Ya fue presentado hace unos días anteriores, está en estos días próximos a ser calificado por el Consejo de Administración Legislativa, y en ese sentido vamos a tratar de dejarlo ya encaminado para una aprobación futura. Ese era el objetivo. Esto demoró varios meses porque no es un documento sencillo. Se trabajó más allá de 6-7 meses con diferentes sectores productivos del país, con cámaras de producción, con grupos, con gremios, con asociaciones, que fueron cada uno dando sus aportes. También desde el apoyo de la Asamblea a las personas al grupo de trabajo que hicieron la construcción del Código Orgánico Integral Agropecuario, se les dio un soporte técnico, de técnica legislativa, es decir, cómo redactar el documento, establecer qué cosas sí se pueden proponer desde la sociedad civil, desde los asambleístas, porque recordemos que las leyes en el país tienen su lógica de dónde nacen. Por ejemplo, nosotros como legisladores no podemos realizar ninguna propuesta legislativa que tenga que ver con afectación presupuestaria, por ejemplo. Entonces, esas cosas, esas técnicas, se le dio todo el soporte a quienes tenían la posibilidad de la construcción del documento, y ya está presentado. Es una oferta que se hizo, que se cumplió, y que esperamos que el próximo Parlamento la pueda dejar encaminada a un 100%. La ley de agropecuaria también beneficiaba, presidente, recuerda que una entrevista que obtuvimos acá con usted, para los transportistas o para la gente que trabaja, no transportistas, básicamente a los agricultores, a los comerciantes, que llevaban sus productos en camionetas. 93.5. Los vigilantes no dejaban trabajar, no dejaban llevar tranquilamente su producción a vender, 2-3 quintales. Esa posición suya fue muy importante en la Asamblea Nacional. Se logró cristalizar. Se logró eliminar el permiso de cuenta propia, que era uno de los un obstáculo para el sector agropecuario. Creo que recuerdo que una entrevista que tuvimos acá hace unos meses atrás, cuando ya lo logramos eliminar, había todavía algunos ajustes que hacer. Creo que todavía, incluso a nivel de las autoridades de control de vías, no tenían todavía el conocimiento claro de la aprobación, de la eliminación de este permiso. Y ya creo que ahora eso se ha normalizado, y esto ya es un alivio no solamente para el sector agropecuario, porque recuerden que sí había esa pregunta generalizada: ¿quién se beneficia de la eliminación del permiso de cuenta propia? El sector agropecuario no, también decíamos que el sector urbano. Aquí en la ciudad, quien tiene su comercio, su camioneta, el maestro ebanista, el que realiza labores de albañilería, etcétera, ellos también se benefician. Así que esto también es una promesa realizada y una promesa cumplida por parte de César Litardo, con un apoyo en este caso del Ministerio de Transportes de Obras Públicas y de la Agencia Nacional de Tránsito. Por lo tanto, ya ahora el permiso de cuenta propia no es un requisito para poderse movilizar desde el campo de la ciudad y en la ciudad libremente para quienes hacen actividades productivas. Bien, hay asuntos importantes, por ejemplo, la aprobación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Cerebrial, que ha sido el impacto en los últimos días, presidente. Me parece que aquí tenemos que tomar y detenernos un poquito, porque por varias razones. La ley de tránsito tuvo un procesamiento de más de 2 años en la Asamblea. Ustedes entenderán que el tránsito, Evaristo y Arnulfo, en nuestra ciudad tenemos una relación directa con nuestros compañeros dirigentes del sector de transporte, porque es una ciudad relativamente pequeña, donde nos conocemos todas las autoridades. Y siempre había esta constante inquietud de los problemas que tenía la ley en su construcción como tal. Hay sectores sensibles. Cuando se regula un sector en el tema de tránsito, siempre otro se va afectando como tal, y viceversa. Porque es así, es un sector muy, muy complicado. Pero lograr que una ley de tránsito como la que se aprobó, donde se modifican muchos artículos, haya tenido el beneplácito generalizado, yo pienso que en la gran parte de la ciudadanía nos parece que es un reto importante que esta Asamblea deja al país. Se aprobó con 96 votos, una votación contundente, y se ajustaron varios temas. Y hablemos de algunos importantes. Yo quiero empezar por uno de los más importantes que se discutía. ¿Qué pasa con el tema de puntos? Los famosos puntos, 30 puntos. Aquí hay avances importantísimos. Primero,
si bien es cierto, en la opinión generalizada había una constante, se podría decir entre comillas, presión ciudadana de que se eliminen los puntos. Yo creo que la Asamblea de manera responsable no los elimina del todo. ¿Qué hemos hecho? En primera instancia, solo se va a considerar el sistema de baja de puntos para las sanciones graves, porque me parece que es lógico. Si una persona es detenida en estado etílico manejando un vehículo, tiene que tener una sanción, se mantiene por los puntos. Sanciones leves no contarán con el sistema de puntos, solamente la multa que se pague dentro de la sanción como tal. Me parece que eso es un avance importante, porque es justo. Una persona que va en estado etílico, que causa un accidente y que por mala situación de la vida, ese accidente generó, por ejemplo, una muerte, esa persona no puede ser beneficiada de un proceso en el cual no se lo sancione con puntos como tal, más allá de las otras sanciones que tendrá, de privación de libertad, etcétera, ¿no, verdad? Entonces, eso es fundamental. Es fundamental también que quienes paguen su sanción económica durante los 20 días posteriores de la multa que recibió, pueden tener hasta un 50% de exoneración del pago de esa multa como tal. Ya no se va a incrementar todos los meses ese famoso 2% en las sanciones económicas que se establezcan en las multas como tal. También la persona que pierde un punto puede recuperarlo cuando la persona desea hacerlo. En ese punto, presidente, le interrumpo. Sí, yo no compartía tampoco el tema si era 30 puntos. Y para recuperar puntos tenía que llegar a 0. O sea, en 0 podía hacer el curso para recuperar 15 puntos. Ahora se eliminó también esa parte. ¿Cómo quedó este? Sí, se eliminó. Presidente? Simplemente en el momento que la persona pierde un punto, 2 puntos y quiere recuperar, va y toma el curso con las horas correspondientes en cualquier instancia y recupera sus puntos de manera inmediata como tal. A quienes durante un año no pierdan ningún punto, también van a tener beneficios de incrementar algunos. ¿Cuál es el beneficio, presidente? Porque yo voy a ganar ese premio. Seguro. ¿Cuántos puntos le faltaban a usted? Yo tengo 28. ¿O cuántos puntos debe usted? 1,5 puntos me bajaron. Tenía 29. 28 y 50. Qué barbaridad. ¿No le da vergüenza? No, pero por leve, pues no fue tampoco muy fuerte. Claro, la ley dice que quienes durante 5 años no pierdan los 30 puntos tendrán una exoneración del 50% del costo de la licencia, y si durante todo un año demuestra un récord positivo, podrá ir accediendo a una sumatoria de 4 puntos adicionales, es decir, que ya no tendrá 30, sino tendrá 34 si durante un año no tiene ninguna infracción. ¿Ninguna infracción? Y cuando le quiten a Arnulfo 1,5 puntos, todavía le deben 2,5. Claro, yo tengo ya un año que no tengo. Pero usted cometió una infracción. No, pero fue leve. No, es infracción. Entonces me parece interesante eso, presidente. Sí, porque también hay que motivar a quienes hacen un trabajo de manera correcta. Yo siempre digo, si no hay infracción, no hay sanción. Entonces también es un tema importante. Hay que dar un incentivo, ¿no? Hay un incentivo. El incentivo me gusta también para el buen conductor. Motiva a la gente. Por ejemplo, algo fundamental. Quienes adquieran un vehículo seminuevo, si de segunda mano, ya no tendrán que pagar las multas de sus antiguos dueños para poderlo matricular. Me salvo yo también. El antiguo dueño seguirá siendo. Que venía arrastrando eso, ¿no? Arrastra si no puedes matricular vehículos. O sea, el dueño anterior paga. Paga. Es interesante. Eso es fundamental. Lo que decía, que los vehículos, los vehículos que tengan, los ciudadanos o los conductores que tengan una multa, si lo pagan en un plazo de 20 días posterior a la multa, tendrán hasta un 50% de exoneración del pago de la multa, que me parece también que es importante. Si usted se cruzó una roja, la acepta, recibe su sanción, usted pague inmediatamente después de unos días esa sanción. Si la multa era de $100, pagará solo 50 por la sanción como tal, por un premio a haberlo pagado. O sea, si lo paga después de cuánto. Al reconocimiento y cumplimiento. Hasta 20 días. 20 días después. Desde el día que usted fue sancionado, tiene 20 días para pagar la multa. Si en los 20 días lo paga, recibe un 50% de descuento en la multa como tal. Si es $100, le paga 50. Y si lo paga en los 20 días, paga la multa completa. Siempre había un malestar en la gente que decía, me ponen 4 sanciones o 3 sanciones. Los puntos, una sanción. La multa, otra sanción, ¿no? Sobre el mismo incidente, o sea, porque usted pagaba una multa y aparte por el mismo infracción. Bueno, ahora se elimina el sistema de puntos, como decía, para las sanciones leves. Creo que, si no me equivoco, del 1 al 3 son las sanciones graves que van a agravar puntos que, pues lógicamente se entiende que son sanciones graves, y las sanciones leves, como por ejemplo no usar un cinturón de seguridad,
esas cosas no van a ser sancionadas con puntos, solamente con una sanción económica que establece. Presidente, también estuve leyendo la ley de tránsito y conversé en una entrevista con Antonio Reyes Zambrano, el cual habló muy feliz, ¿no? Muy bien de usted, sí, se expresó muy bien el apoyo que tuvieron los choferes acá en Quevedo, del presidente de la Asamblea Nacional. El tema de las licencias. Anteriormente, cuando yo saqué mi licencia profesional, era de tercera, segunda y primera. O sea, después ¿Pero sí hizo el curso? Claro, yo asistí todos los días. Ajá. Era tercera, segunda y primera, ¿no? Ahora se cambió por modalidad. En curso de 6 meses y tenías licencia para manejar solamente taxis, por ejemplo, ¿no? Se cambió con la ley de tránsito del año 2010. Ahora se ha regulado también eso, presidente. La duración del curso. La duración del curso. Sí, 2 años el curso. Sobre ese punto, presidente. Sí, porque me parecía, y realmente, sin desmerecer la buena voluntad que tengan los ciudadanos de poder acceder a un curso para obtener su licencia profesional, pero por experiencia, nosotros también, yo tengo mi licencia profesional que en su momento dado, en nuestra época, no hace mucho tiempo, porque nosotros fuimos casi los últimos beneficiarios de la última ley, creo, ¿no? Por la juventud. No, blanco y negro todavía, presidente. Pero ¿qué pasaba antes? Usted cada 2 años ascendía de categoría. Ajá. Y eso significaba que usted tenía 2 años de experiencia en el manejo, que finalmente la experiencia es la herramienta más fundamental. O sea, en 4 años le agarra la de primera. Fundamental en temas de manejo. Ahora, imagínese una persona de 18 años que con 6 meses de un curso ya puede manejar un tráiler. Entonces sí es una situación bastante habían errores complejo, en esa ley de tránsito. Habían errores. Bastante complejo que no idónea, primero, que analizar. Que tal vez sí, ahí puede ser a un chico de 18 años que tenga la capacidad, nació con ese atributo y lo puede hacer, pero no creo que sea un tema así de dejarlo generalizado. Entonces ya ahora volvemos otra vez a los 2 años que permitan el ascenso en las categorías, y con esto se garantiza de que quienes manejen, estén frente a un volante, sobre todo quienes hacen actividad de transporte público, tengan una experiencia que garantice la seguridad del ciudadano. Presidente, sobre este tema, porque es interesante, ¿no? Muchos choferes deben estar escuchando. Mira que no estamos en Vía Libre, ¿cómo se llama su programa? Vía Caliente. Sí. A mí me gusta el transporte, el tema del transporte. No, yo sé. Entonces, por ejemplo, me gusta eso que regrese cada 2 años, porque en 4 años tiene la de primera. Pero en nuestra época, por ejemplo, con la de primera podía manejar desde un taxi hasta un tráiler. Con la ley que estaba en el 2010, se reguló. Una licencia era para manejar una cosa, la otra para manejar otra cosa, y era por diferentes modalidades de transporte. ¿Eso también está regulado, presidente? Sí, está regulado. Básicamente, la diferencia está en que también se crean nuevas modalidades. Se mantiene el tema de las licencias, por ejemplo, para motos. Se va, cada que vas ascendiendo, vas teniendo la capacidad de ir manejando por tonelaje un vehículo de mayor capacidad. Es decir, como dice, empezamos con un taxi, y luego ya un vehículo de 2 ejes, 3 ejes, etcétera, para ir avanzando en el tonelaje y en los ejes de los vehículos. Por ejemplo, la ley también crea ahora, que es importante, crea nuevas licencias para las nuevas modalidades de transporte. Se van a crear licencias, por ejemplo, para operadores de metro, para los operadores de aerovías, para operadores de algunos transportes alternativos que ya en el país los eléctricos, los eléctricos que se comienzan ya a dar y implementar en el Ecuador, porque es parte de la lógica. Algo interesante, esta ley motiva muchísimo temas de seguridad y temas de electromovilidad. Por ejemplo, está exigiendo desde la ley de intervigencia que todos los artículos de protección de motociclistas y de bicicletas, por ejemplo, en el país, sean homologados. Es decir, todos los cascos sean homologados que te garanticen la posibilidad de salvar una vida en el momento que hay un accidente. Dios no quiera. El tema de la electromovilidad, esto va a permitir incentivar y va a exigir a los municipios que en todo el país ya implementen zonas de carga para vehículos eléctricos. Se sigue manteniendo los 0 arancel para estos vehículos en el país, para que sea una motivación. Se sigue dando incentivos para esos sectores. Se eliminan todos los aranceles para los elementos de seguridad vehicular y de motocicletas y de bicicletas en el país, es decir, cascos, todos los implementos que se utilizan para dar seguridad a quienes utilizan estos medios alternativos, 0 aranceles de ingreso al Ecuador para que también haya una mejor protección de quienes lo hacen. Es decir, es una ley que tiene por todos lados muchos beneficios desde el punto de vista no solamente del vehículo, porque por ejemplo, yo me acuerdo que cuando ya estábamos en las últimas intervenciones de esta ley en el Pleno de la Asamblea Nacional, algunos asambleístas decían, tenemos algunos gremios de transporte descontentos. Yo me acuerdo que en mi intervención final manifesté,
que esta no es una ley solamente para el transporte como tal. Sí, son parte importante. Esta es una ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Lo que pasa es que no hay una organización de ciudadanos, de peatones, de usuarios de las calles que vayan a la asamblea y manifiesten sus opiniones, sus criterios. Por lo tanto, aquí no había que contentar a todo el mundo. Aquí lo que había que dar es una ley que garantice la seguridad en el país. Sí, finalmente va a traer varios beneficios. Por ejemplo, haciendo eco a la crisis financiera, hay varios artículos que ayudan a que los bancos se obliguen a renegociar las deudas. Hemos tomado en consideración la grave crisis económica y de las 2 revisiones vehiculares anuales que se hacían al transporte público, ahora se va a hacer una por el momento en temas de pandemia como tal, hasta que la pandemia se supere. Entonces, todas esas cosas, esos pequeños detalles hacen que esta ley sea muy beneficiosa para el sector del transporte y en general. Yo tengo cartas de agradecimiento del taxismo, cartas de agradecimiento de transportación, porque finalmente, si bien es cierto, aquí nuestro gran amigo Antonio Reyes, secretario del Sindicato de Choferes, está muy contento, nos mandó, pero no solamente beneficia a Quevedo, al sindicato de Quevedo, beneficia a todo el país, así que es fundamental y esta ley tiene, como digo, varios incentivos importantes que hacerse y, como manifesté ahora, sobre todo en el sistema de puntos, se regula de mejor manera este proceso para que la ciudadanía también tenga Presidente, facilidad. sobre la ley esta, ya para cerrar el tema de la ley de tránsito, tenemos otros temas también pendientes. La policía regresa al tránsito. ¿Cómo está esa figura? Bueno, ahí había una acción que regular. La CTE tiene una injerencia en varias provincias del país y la policía también. Básicamente lo que la ley estableció es que sea el Ministerio de Gobierno con el Ministerio de Transporte quienes regulen estos controles operativos. ¿Por qué? Porque la Policía Nacional necesita tener tal vez mayor posibilidad de control de vías en temas de tránsito, no específicamente por el tema de tránsito, sino por un tema de seguridad nacional en el tema de implementar controles en torno a narcotráfico, controles en torno a contrabando, sobre todo en las zonas fronterizas, que en algunos casos la policía no tenía un acceso directo al control de las vías como tal. Entonces lo que la ley hace es regular para que las dos entidades sean corresponsables en esa zona, sobre todo, y puedan también articular de mejor manera los servicios de seguridad en el país y en los municipios en donde ya se asuman las competencias de tránsito como tal, ya será el municipio quien tenga esa posibilidad. Una coordinación directa con la Policía Nacional. Así es, eso es fundamental y es lo que la policía pedía, me parecía que era lo lógico de poder nosotros darle herramientas para la seguridad en el país. Por eso también, si ustedes revisan los comunicados generales, la Policía Nacional también emitió un comunicado en donde agradecía estos avances en la ley y que van a ayudar a mejorar su proceso de trabajo, de control, sobre todo en temas de seguridad vial en el Estado. Porque para hacer un operativo tenía que llamar a la CTE, tenía que coordinar con la CTE, ahora pueden hacerlo, ¿no? En torno a lo que ellos consideran necesario para hacer control. Si tienes una alerta, narcotráfico, si tienes una alerta de inteligencia que en un sector específico del país para el tránsito, va a avanzar un vehículo que tiene un cargamento de droga, la policía no necesita autorización de nadie, ya puede hacer su control e intervenir para poder. De eso se trata, no es que vienen a hacer tránsito dentro de la ciudad. Eso había la confusión, incluso. No. Pero usted dijo que había leído la ley, no la ha leído. No, yo leí la reforma. No es que la policía va a ser de policía de tránsito. Control de tránsito policial en las carreteras. La policía te puede parar como en cualquier circunstancia y a solicitarle tu licencia, tus documentos sin ningún inconveniente, pero siempre tiene que haber detrás de esto una justificación y sobre todo lo que se le da mayor acción en las vías como tal, sobre todo en las zonas fronterizas, que es donde más problemas de tráfico de drogas existen. Si no que se le ocurra a un policía hacer control de tránsito, tampoco se puede, ¿no? Es una cuestión específica. Ahí ya se entendió mejor el Pero usted se preocupa mucho por el tránsito, vía caliente. Entre la CT y la policía es casi... Bueno, yo le agradezco a la Radio de la Asamblea, a Radio Única, Radio Libre, Radio RBT, Radio Cibimbe, Radio Eiffel, Aldía.com y Radio Iva como matriz de este diálogo con el presidente César Litardo Caicedo de la Asamblea Nacional del Ecuador. Presidente, hagamos una revisión rápida del listado de leyes presentadas durante su administración. Bueno, varias leyes presentadas, creo que son 7, si no me equivoco. Ayer justamente revisamos este proceso. Pero de las más pepas, como dice la gente del pueblo. De las más
pepas. No, yo quiero reconocer algo. Se presentaron proyectos de ley y lo más importante que siempre nos manifestaba el presidente de la Asamblea es que se conseguía consensos para abordar estas leyes y aprobarlas. Es consenso. Es difícil también conseguir consenso. Pues es que ya se acabó pues, cuántos somos ya. 93.5. Presidente, cuéntenos al respecto. Fue fácil, yo le pregunté una vez, ¿fue fácil mantener esa facilidad para poder consensuar, presidente? No, nunca es fácil, pero bueno, creo que hay algún... ¿Cómo decidía usted hacer el llamado? Bueno, siempre era un procesamiento un poco... ya teníamos una especie de estandarización, el proceso de socialización, ¿no? Hay leyes que por su propia condición no necesitan mucho procesamiento porque finalmente hay leyes positivas. Te pongo un ejemplo, la ley de emprendimiento, por ejemplo. Es decir, una ley positiva desde todo punto de vista, que si bien es cierto vas ajustando textos que benefician, pero por todos lados una ley positiva como tal, ¿no? Y que se van haciendo consensos. Voy a poner un ejemplo. Nosotros aprobamos ayer la ley de lucha contra el contrabando en el país, que sanciona de manera mucho más enérgica a quienes hacen actividades de contrabando en el Ecuador. Por ejemplo, en esa ley, alguna de las alertas que nos dieron en las cámaras de producción del país, que hay que reconocer, cuando tienen la razón, es que se estaba estableciendo de que en los diferentes ventas al menudeo, en percha, por decirte, un comisariato, una ferretería, se exija un 50% de productos de origen nacional. Y, por ejemplo, en el sector ferretero es imposible tener ese porcentaje. Entonces, esas cosas que son alertas, luego se corrigen y se cambian. Así se procesa. Se procesa primero dentro de la comisión como tal, con los sectores que están involucrados en la ley y que dan sus criterios y opiniones, se recaba, y luego de esto generalmente lo que se hace es, hacemos, porque finalmente todavía estamos en funciones hasta la próxima semana, lo que hacemos es una reunión con todos los jefes de bancadas. Todos, sin excepción de todas las bancadas políticas de la Asamblea. Esto se procesa la ley que se quiere debatir, sobre todo cuando hay leyes muy complejas, y se escuchan los criterios de los diferentes asambleístas que están en esa coordinación. Si es un tema más sencillo, se lo resuelve en ese momento, si no, damos unos días para que al interior de su bancada recojan las observaciones y así se procesa la ley para que cuando ya vaya a votarse, ya vaya casi expedita. Y si, en el caso, no todos están de acuerdo, pues simplemente ya se ejerce nuestro derecho democrático a votar y que sean los votos quienes decidan la aprobación de una ley. Presidente, pero ahora en esta pandemia, por ejemplo, que un año prácticamente mantuvieron sesiones virtuales, era un poco más difícil llegar a ese consenso que tenerlo frente a frente, face to face ahí. No, es más fácil. Mira, aquí la ley es más fácil. No, pues mejor es tenerlo de frente. Sí, hay cosas que sí se podrían hablar en persona, hay otras cosas que ahora por Zoom también se lo hacen, pero bueno, es parte de la adaptabilidad que tuvimos en la Asamblea, ¿no? Igual esto nos permitía reunirnos a veces hasta de manera un poco más eficiente, porque generalmente hacemos las reuniones de bancada tipo 6, 7 de la tarde, un poco con más calma, después que cada uno había terminado sus actividades diarias. No estaba con la lista y me voy a la casa temprano, estaba en la casa. Claro. Algunos. Sí, algunos. Sí, pero otra como Evaristo, van afuera de casa. Después les cuento una anécdota de mis compañeros asambleístas que están desesperados por ir aquí, algunos. Pero bueno, ese era el proceso. Y creo que eso nos ha permitido tener una producción legislativa importante, sin mayores sobresaltos, entendiendo los procedimientos como tal, corrigiendo ciertos errores también que se daban en algún momento dado, y sobre todo en esta época ya final, porque hay que reconocer, antes de la primera vuelta de las elecciones, mucho de lo que se votaba en la Asamblea tenía un toque político. Ahora ya hay un poco más de libertad de votación, porque se puede votar con más tranquilidad en algunos casos, y esto nos ha permitido tener una buena producción legislativa, entre más importantes para el país. Bueno, vamos a hablar un poquito de la gestión legislativa, y yo quisiera preguntar, ¿cómo se consigue, presidente? Porque contra todo pronóstico, César Letardo, presidente de la Asamblea. Cuando eso sabemos que ya está amarrado, ¿no? Hay que decir las cosas del color que son. Amarrado siempre el de aquí, fulanito de acá, los mismos de siempre, no los más visibles. ¿Cómo se consigue que César Letardo, asambleísta provincial de Los Ríos, pudo ser presidente de la Asamblea Nacional? Primero, con el convencimiento de que quienes somos de las ciudades no tradicionales, las provincias no tradicionales, podemos también ocupar cargos nacionales. Cargos de relevancia nacional, e incluso, ¿por qué no decir hasta internacional? Porque un poco
en esta suerte de posibilidad de haber llegado al más alto nivel de la política en el país. También hemos tenido la posibilidad de tener acercamientos y conversaciones con muchos de los actores internacionales que dirigen la política mundial y finalmente, si bien es cierto, son gente con una capacidad importante, pues no son gente de otro planeta, son gente con las cuales uno tiene la capacidad también de conversar de igual a igual, así que eso es lo primero. Primero hay que convencerse de que se pueden hacer las cosas, ¿no? Porque finalmente yo acepto y aplaudo cuando una autoridad local o cuando una autoridad provincial da todo su esfuerzo por su provincia, por su cantón, me parece que por su parroquia es lo lógico, ¿no? Pero hay que convencerse de que podemos estar para cosas importantes a nivel nacional, y eso es lo primero. Luego fueron 2 años previo a mi elección en los cuales me gané un espacio dentro del Parlamento, no solamente en temas de apoyo a los procesos legislativos, pero recuerden que yo fui coordinador de mi bancada política, presidí varias comisiones importantes, eso se olvida, yo presidí, recuerden ustedes, la comisión del caso Gabela, que fue una de las comisiones más importantes que ha tenido el Parlamento en este periodo legislativo, y otras acciones más que tuve la posibilidad de liderar dentro de la Asamblea, que me hicieron ganar un espacio y un nombre internamente. Y luego creo que nacimos con un don que Dios nos ha dado, que ha sido parte de la enseñanza de nuestra familia, mis padres, el ser buena gente. Realmente creo que el haber tenido la posibilidad de siempre tener un buen diálogo con todos, de conversar con todos, que hasta ahora lo mantengo, y lo decía el día lunes en mi intervención en Quito, no puede haber un solo asambleísta de ninguna bancada política que diga que yo le he cerrado las puertas de mi despacho ante cualquier requerimiento que han tenido hacia la presidencia de la Asamblea. Ninguno, en ninguna instancia. Hasta ayer recuerdo que el coordinador de bancada de la Revolución Ciudadana me hizo una solicitud de una acción administrativa que era muy válida, que cumple con todo lo que... Una acción, y fue inmediatamente atendida. Realmente no tenemos nosotros que mirar quiénes piden, sino más bien el respeto a todos como tal. Entonces eso permitió llegar a la presidencia de la Asamblea y poder también generar hasta ahora la posibilidad de estabilidad. Y vean, yo un poco en esta lógica y esta suerte que el país ha tenido de político muy difícil. Si Dios quiere y me da la vida hasta la próxima semana, voy a terminar mi periodo legislativo. En este momento complejo del país, recordemos que mis antecesores no lo pudieron hacer. Analizamos eso, presidente, con Evaristo ante la entrevista. Pepe Serrano estuvo 1 año, ¿no? Menos de 1 año. La señora Cabezas también 1 año, y llega César Litardo en el año 2019 y cumple hasta el 2021. Momento difícil. Y le va a entregar la banda también, él va a estar en el cambio de mando presidencial, pues. No, lo va a hacer la presidenta. Así, pero usted va a estar ahí también. Voy a estar en mi casa viéndolo por televisión, tranquilo, descansando. Presidente, el momento más difícil del país, octubre de 2019. Creo que 2 momentos complicados, ¿no? Con diferentes matices. El de octubre fue el momento político más complicado del país, en donde hubieron presiones de todos lados por generar diferentes acciones. Y otro momento no tan político, pero sí también complejo, el inicio de la pandemia, que también fue otros momentos muy difíciles que hemos vivido y que seguimos viviendo. La pandemia no se ha terminado todavía y esto no tiene, pero lo de octubre sí tiene una connotación importante y ahí hay que destacar. Nosotros, y esto también va a ser algo que se valorará con los años, tal vez ahora no se lo valore, ¿no? Es haber mantenido la estabilidad democrática del país. ¿Lo invitaron a un golpe de Estado? Nunca hubo una invitación directa, siempre habían presiones de algunos sectores que sobre todo los protestantes, que manifestaban de que deberíamos nosotros actuar. Yo nunca entendí qué significan actúen. Realmente me decían, hay que actuar. Les decía, ¿en qué sentido? Por eso, ¿de qué sectores venían más o menos eso, presidente? Bueno, los sectores que estaban dentro de involucrados en las protestas, directa e indirectamente, porque también siempre en estos casos hay sectores que están detrás de... Pescando a río revuelto. Tratando de pescar a río revuelto. Pero de ahí nosotros creo que actuamos con mucha madurez. ¿No se le pasó por la mente, presidente? En este momento le estuviéramos despidiendo al presidente de la República. Pero hubiese sido así. Sí, golpista. Pero por eso iba a decir. Pero no se le pasó. Yo prefiero despedir al presidente electo democráticamente en la Asamblea y no a un golpista. Presidente de la Asamblea, me están diciendo... Primero que no hubiera aceptado la entrevista yo.
actúa. Fue para presidente en este momento. Sí, pero bueno, como dice Evaristo, el mismo comentario iba a ser. Tal vez, sí, presidente golpista, no hubiera sido un presidente con todas las... Y muy difícil hubiera terminado el periodo, porque enseguida lo cambiaban. Bueno, realmente no sé, realmente las coyunturas del diario vivir de la política son tan cambiantes que no sé qué hubiera pasado, pero yo creo que hicimos lo correcto. ¿Tuvo alguna noche sin dormir en esos días difíciles? Sí, bueno, algunos días, sobre todo por la situación que vivía el país, porque sí nos preocupaba mucho la situación del país. Al borde de una guerra civil. Estábamos al borde de una guerra civil y vean, lo que está pasando en Colombia es un reflejo de esto. Y hay cosas que tal vez no lo reconozcan o no se lo reconozca ahora. Yo tenía la semana pasada una reunión con algunas instancias internacionales por algunos temas de evaluación. Y lo que pasa en Colombia pudo pasar en Ecuador y no pasó. Y Ecuador, si no es el único, es uno de los pocos países, tal vez para mí es el único de lo que nos manifestaban, que ha cumplido con una agenda importante de aprobación de leyes y cumplimiento de metas macrofiscales para poder generar una lógica interna de trabajo en el país. Y eso es fundamental. Nosotros hemos pasado toda esta reforma dentro de la Asamblea como tal. Y esto no ha podido pasar en otros países. Aquí Ecuador lo ha hecho y esto genera mucho reconocimiento internacional que a veces no se lo valora acá. Y también porque esto también va en una suerte de poner en la mente ciertos comentarios a veces a la ciudadanía por parte de unos sectores políticos que no son los correctos. Por ejemplo, se critica o se ha criticado desde algunos sectores políticos la famosa ley humanitaria, que desde todo punto de vista ha sido positiva. Realmente esta ley sirvió en beneficio del país en varios aspectos, porque dio cierto oxígeno al sector productivo del país en los momentos más complicados que había. Recuerden que esta ley decía que no se le puede cortar la luz a los usuarios que están con deudas. Era lógico, pero si yo no entiendo quienes tal vez criticaban esta ley. Yo pienso que nunca han administrado ni un pequeño negocio. Si usted tenía un restaurante, o tiene un restaurante, ¿ya? Y tiene 5 empleados, si estuvo parado 5 meses, ¿qué tocaba hacer? Despedir a los 5 empleados. La ley permitía mantener a los 5 empleados con un poco menos de sueldo, pero mantener a los 5 empleados. Eso me parece que era algo mínimo para poder garantizar un ingreso mínimo que permita solventar la economía de un hogar. Pero eso era criticado por algunos sectores porque finalmente no les interesa a ellos tener un nivel de apoyo. Ayer pasaron 2 elementos importantes. Ayer el Ecuador ratifica acuerdos bilaterales comerciales con Estados Unidos y con Chile. Y un sector político, que no lo voy a nombrar, votó en contra. Yo no entiendo cómo tú votar en contra ante la posibilidad de tener un acuerdo comercial con nuestro principal socio comercial. El Ecuador tiene el primer socio comercial con Estados Unidos en todos nuestros productos que van hacia allá, por varias razones, porque es un país que tiene una diversidad social importante de todo el punto de vista, el tamaño, el poder adquisitivo de consumo. Y de gente que consume lo nuestro. Y porque también tiene un alto nivel de migrantes ecuatorianos que consumen lo nuestro también. O sea, finalmente, no entiendo por qué a veces posiciones ideológicas radicales no permiten tener una visión clara hacia dónde debemos ir. Así que eso es fundamental. Y bueno, y ahí está también un poco todo esto que no ha sido sencillo. Yo nunca hago esto, pero voy a citar hoy, porque hoy en la mañana te das cuenta cómo a veces también hemos luchado contra a veces la mala intención de algunos medios de comunicación, y hoy lo voy a citar porque me parece que no es nada malo. Hoy, por ejemplo, si no me equivoco, en el diario Expreso, no me equivoco, por ejemplo, ponen un titular, dice: la ley de emergencia sanitaria aún sin calificación en el CAL, ¿no? Textualmente habla de que esta ley no fue calificada dentro del Consejo de Administración Legislativo. Y esta ley fue calificada en la sesión del CAL 477 el 27 de abril. Es decir, que a veces vemos como hay una mala intención de la prensa cuando esta ley ya fue calificada por el Consejo de Administración Legislativa. Y es una ley que va a permitir tener la posibilidad de apoyar y de regular el uso de la
de la pandemia como tal en el Estado. Así que también hemos luchado contra eso, cuando se quiere también mal informar. El sector de la bueno, ¿qué podíamos esperar? Litardo se va sin dejar huella con ellos, ¿no? Pero ahí huellas en el país existen, ¿no? Sí, así es. ¿No? Pero bueno, hay que decirlo. Yo nunca he tomado esta actitud, pero hay que decirlo porque me parece que es lo correcto en ese sentido, sí. Dice que le envió un saludo el doctor Mario Mora, agradecido con usted, dice que lo quiere llevar a Cuba, presidente. Gran guía, ¿no? Gran guía. Guía turístico en Cuba. En Cuba, sí, gran guía. Cuando me lleve a Santa Clara le creo. Me quiere llevar a Mario Mora. Bueno, 8:51 de la mañana. Agradecer nuevamente a los medios enlazados en este diálogo con el presidente que estamos a punto de culminar ya. Radio de la Asamblea Nacional, Radio Viva, Radio Única, Viva como matriz, Única, Radio Libre, RBT, Sibin, Beifel, Aldía.com y todos los medios digitales enlazados ya con nosotros en esta mañana. Presidente, ya para ir ya casi en el último bloque, las vivencias, las experiencias dentro de la Asamblea Nacional, primero asambleísta, luego presidente de la Asamblea. ¿Con quién de los asambleístas uno tiene panas, ¿no? Panas. ¿Con quién hizo más afinidad? ¿Con quién después? Justo me acaba de escribir un mensaje. Bueno, con varios, ¿no? Con varios. Creo que con varios sectores, con varios asambleístas, con una muy buena relación. Bueno, primero con los de nuestra bancada, con varios legisladores, hay una relación importante. Tengo una muy buena relación desde hace mucho tiempo, por ejemplo, con la bancada de Creo. No en lo político, ¿no? También en lo personal. Por poner un ejemplo, la voy a nombrar. Por poner un ejemplo, con Yanine Cruz, asambleísta de Loja, ella me hizo la diferencia de que sea padrino de su hijo, por ejemplo. Entonces hay un grado de amistad importante. Con todos, con Rina Campaín, con Ana Belén Marín, tengo una gran relación de amistad, un gran amigo cual aprecio muchísimo, por ejemplo, al primer vicepresidente de la Asamblea, César Solórzano, que es una gran persona, es asambleísta por la provincia del Napo. En general, con todos tengo una relación muy cordial. Tengo muchos amigos del sector correísta también, que con los que tengo una relación. Del correísmo, ¿con quién ha tenido más afinidad? Converso con todos, pero tengo una conversación fluida y constante con el coordinador de la bancada, que es Pavel Muñoz, con el cual conversamos siempre los temas legislativos de varias acciones, pero en general, con Doris Solís, con Ronnie Aliaga, con varios asambleístas de esta bancada, ha habido una relación cordial, porque hay que entender que yo siempre comparo la política con el fútbol, siempre hago esta comparación. Como Barcelona, más o menos. Barcelona, que está muy bien en su lo felicito yo. En la Copa, dígalo. Déjeme decista, pero dígalo. Sí, el Deportivo que usted sabe, ¿no? Yo también. Así dicen los tapiñados, así dicen, ¿no? Sí, son merecistas. Pero yo no soy de los enfermos, mi querido Arnulfo. Yo disfruto mucho el fútbol, ojo, y ahora que tengo la posibilidad de vivir en Quito, y ahora igual con la pandemia, a veces con las relaciones que he tenido por ser dirigente del fútbol, cuando hay un partido interesante, ¿no? Del Campeonato Nacional, hago una solicitud a la federación y he tenido la posibilidad de ir a algunos partidos de la Liga Pro ahora. La otra vez estaba en Guayaquil y vi en el calendario que jugaba Guayaquil City Católica. Y llamé al presidente de la Liga Pro, Miguel Loor, que es el presidente, también tiene una vinculación con Guayaquil City. Hermano, quiero el estadio, que llega media hora antes, hacemos una prueba PCR y pasa. Y fui a ver el estadio, el partido. Es un poco, era un sábado, me acuerdo que estaba pasando en Guayaquil este fin de semana. Y así, pero bueno, en definitiva, es como el fútbol. Usted en la cancha, o durante un pleno, habla, tiene posturas políticas, patea, hace un foul, puede tener algún también, faulea, le pueden sacar roja, no le pueden sacar roja, pero termina el partido y muchos unas pip también dentro de la cancha. Muchos son amigos, muchos cambian ideas posteriores y es parte de la política. ¿Por qué? Porque un tema que se discute en un momento, no al siguiente día. Podemos estar en contra de un tema puntual en un punto de una sesión y en el siguiente tema vamos a estar de acuerdo, porque así es la política, en la dinámica. Por lo tanto, quien no tiene esa madurez de entenderlo así, no tiene que estar en la política. Quien no deje esas huellas. No hay que dejar esas huellas tampoco. Cerremos que ahora que hablamos de deporte, el presidente César Litardo, ya como ciudadano común, ya acá en Quevedo, ¿no ha pensado regresar al Deportivo Quevedo? No sea malo, déjelo descansar. No, tremendo lío. Viene de unos líos gruesos allá. La pregunta es... Pero yo quiero ver yo me hago la pregunta y le pregunto a usted, ¿qué es más difícil, manejar el Quevedo o manejar la Asamblea? Manejar el Quevedo. Casi igual. ¿Sabes? Un poco... Verán, yo hace unos días atrás hablaba con algunos compañeros
periodistas deportivos de acá que me hicieron una entrevista, me hacían la misma pregunta. Yo les decía, ¿y no se acuerdan que ustedes mismos cuando renunciaron fueron los que más me criticaron por entre comillas, mi mala gestión como presidente del club? No es, todo en la vida tiene una lógica y una ciencia. Y creo que en mi vida personal, cada paso que he dado ha sido siempre exitoso, creo, más allá de los errores que pueda tener, pero finalmente desde el Deportivo Quevedo, yo salí del Deportivo Quevedo en el 2013, ya estamos en 2021, casi 8 años, y el equipo no ha podido alzar cabeza. Entonces, algún atributo, creo yo, que como hasta la segunda categoría, casi con atributo desde que se fue. Debemos tener. Desde que se fue. Pero ¿sabe? Lo importante, y para que el Deportivo Quevedo en un momento dado, y esto creo que lo hemos hablado más de no sé cuántas veces, tenga una lógica importante, es que todos entendamos que hay que apoyar al equipo. Porque acá la ciudadanía, siempre lo he dicho, el más bacán es el que no paga la entrada al estadio, va y entra gratis. Tú tienes periodistas que se golpean el pecho y dicen, yo saqué al técnico, yo fui el que dije tal cosa. Entonces, esas actitudes tienen que cambiar para que el equipo también ascienda. Yo hace unos 3 meses atrás conversaba en Quito con unos empresarios importantes del fútbol del país, algunos exfutbolistas que han tenido una trayectoria importante en el país y que quieren invertir en el fútbol. Y me decían que yo les decía, vamos a invertir en el Deportivo Quevedo. Y un empresario me decía, es una plaza muy bonita, muy interesante, pero muy polémica. Nosotros vamos a invertir la plata en el fútbol, pero como una inversión, como un negocio. Si yo invierto, voy a tener rentabilidad. ¿Qué pasa? Cuando yo mañana invierto en un futbolista y este futbolista luego lo venda a otro país, tenlo por seguro que el 100% de la prensa quevedeña me va a querer exigir que esa plata dónde está. Pues esa plata es de quien la invirtió, pues eso es como cualquier negocio. Ese es el problema. Pero hasta que no entendamos eso en la lógica local de tu ciudad, me decía, va a ser difícil que alguien quiera ir allá a invertir en serio en el club. Entonces hay que cambiar. Y eso esperamos que... Desde los periodistas que quieren entrar gratis, el periodista, el hijo, la mujer, los novios, las novias, y no dejen entrar en la puerta. Y tienes que pagar, el periodista tiene que pagar la entrada, pues. Si el periodista gana plata con el que toda la semana la crítica en el medio de comunicación. Y vas a Guayaquil, al Monumental, al Capo, no te dejan pasar. ¿Y qué dices ahí? Nada. Está bien organizado, allá hay control. Bueno, 8:52 en la mañana. Eso hace difícil que volvamos al fútbol. La última sesión, presidente, ¿cuándo será? Bueno, estamos planificando hacerla la próxima semana, el día 11, de manera presencial. Trataremos algunos temas importantes. Hoy la Asamblea trata, por ejemplo, el juicio político al exministro de Salud. Mañana continuamos con unas sesiones importantes. Tenemos la ley de economía circular, que es importante. Así que, bueno, estamos trabajando para cumplir con una agenda importante de leyes que permitan generar un apoyo. Una pregunta que se me quedaba, yo he presentado 7 proyectos de ley en este proceso legislativo: el Código Orgánico Integral Agropecuario, presentamos la ley para el uso progresivo de la fuerza por parte de la policía. Ayer escuché algunas críticas. Sí, está bien, es recién el inicio de la presentación de la ley que permitirá que la policía tenga mayores elementos para trabajar en estos procesos. Hemos presentado también la ley del deporte. Lamentablemente la ley del deporte es uno de los proyectos que en lo personal no se va a terminar de procesar en este periodo legislativo porque hubieron algunos inconvenientes en la comisión y no se pusieron de acuerdo, pero fue una de las propuestas presentadas por nosotros. Hemos presentado las reformas al COTAD para exigirle a las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados a darle funciones a los vicealcaldes, vicealcaldesas, viceprefectos, viceprefectas en general, para que tengan funciones específicas con presupuesto, con asignación, que para evitar estos problemas que han habido en todo el país. Presentamos las reformas a la ley orgánica del Código de la Función Judicial para erradicar la violencia de género en la función judicial como tal y algunas otras acciones más. Así que varias leyes se han presentado que son fundamentales, como decía, y que son leyes, ustedes vean que no son leyes sin contenido, sin lógica, son leyes importantes. Y el día de ayer una de las leyes presentadas por mí, la creación de la Universidad Bolivariana del Ecuador, fue aprobada ya en segundo debate y ya la ciudad de Durán, en Guayas, tiene su universidad para también acceder a educación como tal. Presidente, el tema también ya de la elección de las nuevas autoridades, sí, será ya la próxima semana, entrará en función de la nueva Asamblea Nacional. Usted se va a dedicar ya, me imagino, ya a sus actividades particulares. Hablando de Quevedo, ya para cerrar el tema con Quevedo, la ciudad natal del presidente de la Asamblea Nacional,
Quevedo va a contar con un paso a desnivel acá arriba por la subida al hospital, con un puente que conecta hacia la ruta del río. Me va a construir un puente por si acaso, ¿eh? No es mío por si acaso. Ya me está viendo Evaristo. No, es que yo una ruta, piensa solo por su lado construyendo. Ya le va a subir el doble la plusvalía de la casa. Sí. Ya me miró, entonces digo, no, yo vivo por ahí nada más. Presidente, eso también ha sido gracias a la amistad suya con el ministro, y habló con el alcalde John Salcedo, y qué bien por Quevedo, porque vamos a contar con 2 grandes obras para Quevedo esté presente. Y bueno, hemos hecho varios temas por la provincia de Los Ríos. Voy a empezar desde Babahoyo, cuando empujamos de manera decidida los recursos para el relleno sanitario. El primer tramo de la concesión de la vía está por adjudicarse ya el segundo tramo de concesión de la vía. Estamos luchando, realmente ha sido muy difícil el tema ya conseguimos la partida, los recursos. Esta semana esperamos que ya los habiliten los recursos para la apertura de la universidad, el Instituto de Vinces. Hemos hecho varios temas, pero aquí va entre las varias cosas que hemos hecho por la ciudad, que siempre se ha reconocido, pero hace unos meses atrás el alcalde de la ciudad nos visitaba y nos decía: tenemos 2 proyectos importantes para la ciudad de Quevedo que queremos cristalizar. César, ¿cómo nos puedes ayudar? Le dice: John, no puedo yo gestionar obras, pero gracias a Dios tengo un gran amigo, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Martínez, que siempre lo he dicho públicamente. Gabriel, que ahora es ministro de Gobierno, tiene una relación muy cercana porque fuimos compañeros de universidad, es decir, por coincidencia es la vida, ahora nos encontramos en estos altos cargos públicos como tal. Y le dije: reúnete con Gabriel. Y le dije: Gabriel, mira la manera que puedes ayudar a nuestra ciudad, que es fundamental. Inmediatamente tomó los proyectos, le dijo: señor alcalde, tiene los estudios. Las 2 obras son por aproximadamente $16 millones, y se firmaron los convenios respectivos. Es decir que en Quevedo ya está la asignación de los $16 millones en las cuentas del municipio. No es que es un proyecto. Ya para construir. No, ya están los recursos en el municipio. Eso es fundamental. Usted no sabía eso, ¿verdad? Sí, sabía. Es fundamental. Vive cerca del puente y no sabe. Es fundamental. ¿Qué se va a construir con estos recursos? Sería el quinto puente en Nicolás, que va a ir desde la ruta del río, donde vive en la zona pelucona el señor Varela. Así es. Ahí en la zona pelucona. En la ruta del río, entrando por la ruta del río, la vía Valencia, por la entrada del Rancho Galaxy, y va a salir hacia Playa Grande con las vías de acceso hacia la vía Buena Fe. Es decir, que quienes vengan de Valencia ya no entrarán a la ciudad, y viceversa, quienes vengan de Buena Fe para venir acá un puente capazado. No vamos a poner peaje por si acaso. Usted es capaz. Y la segunda obra fundamental es la de la construcción del primer paso a desnivel y deprimido, que se va a construir a la altura del Supermaxi para descongestionar el tráfico. ¿El deprimido también va ahí? Ahí es un paso deprimido. El llorón, le digo yo, ¿por qué deprimido? Yo no puedo de la mano. Un deprimido y un paso a desnivel que va a ir en la altura del Supermaxi, en la subida al hospital y hacia la 14ª con la Walter Andrade. Sí. Esos son 2 obras importantes. Solo para que tengan ustedes una referencia. Y la Walter Andrade el que está haciendo aparte de el asfaltado. El asfaltado de casi 1.400.000, que también fue un apoyo que hizo. Y la reubicación de la línea principal de agua potable. Y la reubicación de todas esas cosas. Entonces, para quienes dicen que hemos hecho por Quevedo, vamos a dejar 2. Pero que no malentiendan, no es que ha gestionado, ha tendido puentes para que nuestro alcalde pueda hablar con el ministro, y eso es lo que se hace por la patria y por Quevedo. Y esto va a ser importante. Y solo una referencia, no me gusta criticar, pero es importante que quede muy claro en la ciudadanía. ¿Cuánto dije que van a costar estas 2 obras? 16 melones. 2 obras, un puente de 4 carriles, un paso de nivel, paso deprimido. ¿Cuánto costó el puente Humberto Alvarado Prado? La verdad que de ahí se me cogió la lección. Casi $18 millones. Es decir, que con menos de esos recursos, después de casi 6 años adicionales, se van a construir 2 obras macro para la ciudad. Ojo, son recursos extra presupuestarios. Al municipio, la única contraparte que tiene que poner en este caso son los valores considerados por el IVA, que después son devueltos para el municipio, de acuerdo. Incluso ahora, si ustedes también, una de las leyes importantes que hemos aprobado hace pocos días es que esta suerte de calvario que tienen los municipios, las prefecturas, juntas parroquiales, de pedir que le devuelvan su IVA. Ahora van a hacer retención. Va a ser automática la devolución, es decir, que esos recursos van a venir automáticamente hacia acá. Ahí está nuestro legado para Quevedo, 2 obras importantes a un costo
que refleja que cuando se hacen las cosas con optimización de recursos se pueden estirar los recursos de manera fundamental. Bueno, vea eso. Gracias entonces, presidente, gracias César por esta deferencia para con nosotros. Este puente de desnivel, ya hablamos de eso. Quiero pasar yo. Sí. Ya. Aquí les quiero, antes que cerremos, les traje a mis queridos amigos por su trayectoria. Hoy a las 5 de la tarde tenemos nuestra rendición de cuentas en el auditorio de nuestra universidad, en la UTQ. Bueno, ustedes comprenderán que hay un aforo limitado, reducido por los temas actuales. En esa rendición de cuentas voy a hacer algunas condecoraciones para la ciudad de Quevedo, para la provincia también. Voy a condecorar, por ejemplo, a Gary Esparza por ser el primer presidente riocense, me parece que es fundamental. Del Congreso. Del Congreso como tal. Vamos a hacer con un gran amigo como don Gerardo Mosquera muchas gracias. Un reconocimiento post-mortem por su trayectoria, por su trayectoria acá. Igual con don Rosendo Escobar también por su trayectoria a su familia y algunas otras personas más de la ciudad. Y también he querido en esta lógica a ustedes dos que son parte fundamental del periodismo en la ciudad, más allá de que hay que reconocer siempre el periodismo a todo nivel de todos los compañeros periodistas de nuestra ciudad. He traído también un reconocimiento para ustedes, tanto para Tía Arnulfo como para Evaristo, y agradecerles por cómo han ustedes apoyado al desarrollo periodístico de la ciudad y de la provincia de Los Ríos. Así que también aquí los voy a firmar en su presencia para yo no me esperaba esto. Para que ustedes también se motiven a seguir. A nombre de la familia le agradezco yo, porque eso es para ellos es mucho. Muchas gracias, presidente. Bueno, presidente, en vivo. También haber sido parte en esta administración del presidente César Litardo. ¿Usted fue parte de la administración? No, en la administración del presidente. Ya, perfecto. Ha sido parte, hemos estado en algunos enlaces, transmitiendo, y para que la gente conozca, ¿no? Que estén informados del trabajo que ha realizado, repito, para orgullo de Quevedo, el primer quevedeño presidente de la Asamblea Nacional. Muchas gracias, César Litardo. Bendiciones y éxito en los días futuros. Gracias a ustedes. Vamos a tomar ¿Va a seguir en política? Vamos a tomar un descanso. Ya no preguntes, después. Esa pregunta quería hacérsela. Vi por ahí que se retiraba, o es falsa esa noticia. Porque en las redes sociales aparecen cosas que no es cierto. Yo creo que lo justo es tomarnos un tiempo para varios temas, para repensar. Gracias a Dios tenemos algunas posibilidades laborales a nivel privado, incluso volver a la cátedra, por ejemplo. Volver a la cátedra, incluso tengo 2 o 3 propuestas, hasta incluso de carácter internacional, que también nos congratula haberlas recibido, y tal vez podremos hacer historia a nivel internacional como ya lo hicimos a nivel nacional en algunas instancias como tal, pero más allá de eso, creo que en un corto plazo descansar unos días, estar con la familia, que esto nos aleja un poco de la familia como tal, repensar las cosas y ya veremos. Lo dije en una entrevista, realmente por ahora la política no es una prioridad, pero si en el futuro no muy lejano acepto un nuevo reto político, ya creo que no sería a nivel nacional, creo que ya pasamos esa etapa, sería tal vez a nivel de la provincia, y eso aquí lo analizaremos en su momento dado cuando haya que tomar las decisiones como tal. Muchísimas gracias, César Litardo Caicedo, presidente de la Asamblea Nacional. Oyentes en todo el país en este enlace originado aquí en Radio Viva, conjuntamente con los compañeros fraternos de Radio Única, Radio Libre, Radio RBT, Radio Cibimbe, Radio Eiffel, Aldía.com y todas las redes sociales enlazadas en este informe con el presidente César Litardo Caicedo. Muchísimas gracias.